Muy buenas tardes. Este espacio es Tertulia sobre filosofía de la ciencia. Como tal, este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. El grupo Filociencia tiene disponible este espacio todos los jueves de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quienes deseen obtener mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo basidasastrid@gmail.com. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas todas las personas que, ya sea a través de que vean el video o que en el transcurso de esta jornada quieran vincularse. En la tarde de hoy tenemos entonces disponible un documento preparado por el colega Luis Francisco Ochoa titulado Estado de la Filosofía de la Ciencia en 2025, Panorama Actual. Con respecto a este documento, pues hay una reflexión que pues en su momento muy seguramente Luis Francisco nos hará como antesala al documento. Por lo pronto, pues voy a presentarles un resumen que el mismo autor desarrolla al respecto. Así que, pues este artículo ofrece una visión general comprensiva de los desarrollos actuales en filosofía de la ciencia en 2025. Partiendo de un siglo de transformaciones, examina movimientos clave como la filosofía analítica, el racionalismo crítico, también un momento, el racionalismo. Las críticas históricas y sociológicas, los estudios de ciencia y tecnología, los enfoques centrados en la práctica y el auge de la tecnociencia. Se analiza cómo los debates contemporáneos han superado dicotomías anteriores como el realismo frente al antirrealismo, hacia marcos más integradores que recogen el pluralismo epistémico, los valores de la ciencia y el entrelazamiento del conocimiento científico con los desafíos sociales, especialmente en el contexto del antropoceno. Se presta especial atención al legado y la influencia persistente de la guerra de las ciencias, mostrando que si bien el tono polémico de esos debates se ha atenuado, sus implicaciones epistemológicas y políticas siguen siendo relevantes. A través de conceptos como conocimiento situado, adecuación empírica e interacción, la filosofía actual busca reconciliar el conocimiento científico con la responsabilidad social, la interdisciplinariedad y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Este artículo concluye que el panorama actual se caracteriza por una filosofía de la ciencia pragmática, pluralista y comprometida con la sociedad. También para quienes quieran hacer las búsquedas a través de las bases de datos, los tesauros, pueden encontrarlo a través de palabras clave como filosofía de la ciencia, tecnociencia, guerra de las ciencias, pluralismo epistémico, ciencia, tecnología, sociedad, antropoceno, coproducción, adecuación empírica, inteligencia artificial en la ciencia, teoría de la práctica científica. Entonces, doy paso al colega para que haga el desarrollo de las ideas que aquí plantea y también, pues, si nos quieres hablar un poco de ese antecedente que nos comentaste en el correo que nos enviaste como antesala.
Muchas gracias, Astrid, y un saludo para los colegas que se encuentran en este momento en la sesión de la tertulia. Un saludo también para las personas que posteriormente vayan a observar el video de esta presentación. Lo que quisiera comentar es lo siguiente. Soy un profesional en el campo de las ciencias humanas, bueno, que tengo varios títulos y dentro de ellos, pues, el último obtenido fue el de maestría en filosofía de la ciencia. Para las personas, la inmensa mayoría de las personas que escucharán esto, que no lo saben, comencé hace 51 años a leer con dedicación, con juicio, sobre temas acerca del conocimiento y de la sociedad. Apenas llegué a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho. A medida que ha transcurrido el tiempo, pues comencé a escribir. Esto implica que para uno escribir tiene que haber masticado ideas, producto de lecturas, de diálogos, de encuentros, conferencias, audiciones. Y por supuesto, pues mi primer texto formal fue sobre los fundamentos bioquímicos de la memoria, un documento que siempre guardé y que produje en 1983. Ya hace varios años, pues está en mi página web de ResearchGate. Por eso es que se constituye en un hábito la lectura y la escritura permanentes en mi persona, ¿no? Esto lo digo, pues no es mi deseo pues cansarlos con lo que produzco, porque ustedes se han dado cuenta que con frecuencia estoy sacando documentación. Estos documentos, pues que en su mayoría los dejo como ensayos o artículos, generalmente previos a revisión de pares evaluadores para una posible publicación en revista indexada, lo hago de esta manera. Pues yo hago parte de aquellos académicos que hemos hecho un rechazo generalizado y que hemos firmado una carta de compromiso frente al monopolio mundial de publicaciones científicas y académicas, que hacen pues inaccesible el conocimiento a quienes no pueden pagar entre 20 y 40 dólares y de pronto un poco más, como en su momento lo dijo Camilo, para poder obtener el producto en términos de artículos o capítulos de libro, de los científicos e intelectuales que a su vez tienen que pagar a estas editoriales monopólicas y pasar por todos los pares evaluadores para que les publiquen sus artículos. Y esto ha hecho pues que siempre he estado en una actitud de lectura que he intensificado en los últimos 3 años y me he dedicado pues diariamente y de manera muy intensa a seguir leyendo, estudiando, analizando y traduciendo varias obras entre artículos y libros, además de mis diálogos y asistencias a eventos sobre filosofía de la ciencia en Estados Unidos, en Europa, México y Argentina principalmente. Aunque ha habido algunos eventos aquí en Colombia. Además, pues he obtenido la habilidad de buscar, encontrar, obtener libros y artículos de esta disciplina de una manera rápida. Y lo que hace es que estoy permanentemente leyendo, estudiando, contrastando, haciendo preguntas, respondiendo preguntas en las redes académicas en las que estoy involucrado. Lo anterior, pues me mantiene preparado para hacer charlas y asesorías académicas, que lo hago como hoy por hoy, como un divertimento, porque ustedes saben que ya estoy retirado. Eventualmente doy conferencias, doy charlas y asesorías. Pues el resultado de toda esta cantidad de hechos, de situaciones, es que les envié
este informe del panorama general de la filosofía de la ciencia en un formato de artículo, y ustedes mirarán que hay una riqueza bibliográfica de los textos, y que esta es la mejor garantía de rigor con respecto a lo que viene sucediendo en la disciplina. Y ha sido mi interés que esto pueda ser de su utilidad, de su servicio. Por supuesto, pudiera parecer pretencioso en un momento determinado escribir un artículo de 12 o 13 páginas señalando un panorama general de la filosofía de la ciencia para 2025. Esto implica tener, si no un dominio, por lo menos una perspectiva panorámica de los problemas y temas centrales de la filosofía de la ciencia. Como parte del ejercicio, yo le he enviado a varios colegas de ResearchGate, dentro de ellos a profesores de la Universidad de Exeter en la Gran Bretaña, copia del documento para que lo examinen. Ya he recibido la referencia de lecturas. No he recibido todavía ninguna retroalimentación. Aquí en Colombia también lo he enviado a mis maestros, a varios de mis colegas, a ustedes, queridos amigos y colegas, y a profesores del campo de la filosofía de la ciencia que tienen mucha más experiencia que yo, con el propósito de ver si tiene algún tipo de utilidad este documento, porque al final de cuentas hay una especie de síntesis de los problemas generales que hoy por hoy se discuten en la filosofía de la ciencia actual en el mundo. Puede ser que haya algunos vacíos o que haya algunos temas que no estén tocados porque no son los más frecuentes. Vale decir que los temas en filosofía de la ciencia se multiplican por cientos, incluso por miles, pero aquí estamos tomándolo desde la perspectiva de la filosofía general de la ciencia y las filosofías generales de las ciencias, en las dos perspectivas que algunas veces aquí hemos tocado. La filosofía general de la ciencia, como ya le hemos dicho, deviene de esa tradición que se generó en la filosofía analítica del Círculo de Viena y que pretendió establecer una teoría general de la ciencia, y que en su versión centroeuropea y específicamente francesa, alemana y francesa, se puede conocer como filosofías de las ciencias, cuando se le asigna a cada una de las distintas ciencias una filosofía específica de la ciencia a raíz de las diferenciaciones ontológicas que permiten determinar los objetos de saber de cada una de las ciencias específicas. Teniendo en cuenta eso, pues el artículo trata de enmarcar todo este campo de cosas de una manera global, y eso no significa que ahí se agotan los temas y problemas de la filosofía de la ciencia, porque ustedes seguirán viendo que en las traducciones que haré hacia futuro hay temas muy específicos de campos específicos de la matemática, de la física, de la economía, de la medicina, de la sociología, de la historia, del análisis del lenguaje, que serán parte de nuestro quehacer de estudio. Pero esto sirve mucho con el propósito de informarlos y de que ustedes, en su buen saber y entender, vayan teniendo una autoformación en un campo que es un campo marginal dentro de la academia y la intelectualidad. Hasta donde yo sé, este es el único canal que existe hecho por colombianos que trabajen el campo de la filosofía de la ciencia. El resto que yo conozco tienen que ver con Argentina, con Chile, con México. Por supuesto están los de Brasil, están los estadounidenses y de los distintos países de Europa, donde me surto de varias fuentes de información. Entonces, ese es el propósito y mi deseo, mi contribución más, de ser un divulgador de los problemas generales de filosofía de la ciencia, y ese es el propósito
de esta elaboración que les he presentado para esta ocasión. Entonces, de acuerdo con lo que ya señaló Astrid, me permito iniciar la presentación de la siguiente manera. La filosofía de la ciencia como disciplina formal surgió en el siglo XX bajo la influencia del positivismo lógico del Círculo de Viena, como todos ustedes ya lo saben, porque muchas veces lo hemos hablado de esa forma. Los pensadores del Círculo que estuvieron activos en las décadas de los años 20 y de los años 30 hasta antecitos de empezar la Segunda Guerra Mundial, buscaban reconceptualizar el empirismo, ajustándolo a los avances de las ciencias físicas, manteniendo un estricto empirismo y un criterio de significado que estaba basado en el concepto de verificabilidad científica, que era todo el componente de la base empirista, y basado en el inductivismo científico. En esa época se concebía la filosofía de la ciencia como una metateoría, o sea, una teoría de teorías de carácter analítico que ordenara los saberes científicos bajo principios lógicos y metodológicos comunes. A pesar de ello, pues a mediados del siglo XX, este programa quedó en una situación de crisis ante las críticas de filósofos como Karl Popper, quien rechazó el verificacionismo y defendió la falsación como criterio de marcador de la ciencia. Pero hubo otro proceso que aquí en el artículo no lo señalo, que es lo que el profesor Reich establece de cómo se transformó la filosofía de la ciencia a partir de la Guerra Fría, que es todo un proceso de cómo los que emigraron de Europa Central a los Estados Unidos, huyendo del nazismo, tuvieron que hacer una variación en sus posturas de lo que pensaban en el positivismo lógico original, con todos sus aspectos educativos, pedagógicos y sociales, porque tenían una base de carácter socialista y algunos elementos también del comunismo, tuvieron que ser cortados, recortados, habida cuenta del temor que se generó en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial acerca de la posibilidad de la invasión de la ideología comunista o socialista en los Estados Unidos de América a través de las distintas áreas de la academia, con escritores, profesores, investigadores provenientes de Europa, cosa que se extendió para el campo de la cultura, para el campo de las artes, y que generó pues una persecución que es la persecución de intelectuales y artistas, que es conocida como la época del macartismo. Allí la filosofía de la ciencia también tuvo unas consecuencias y tuvo que ser motilada, llamémoslo así, y solamente quedar los aspectos lógicos y semánticos de las teorías científicas con sus respectivos aspectos metodológicos. Esto pues no lo ubiqué dentro del artículo para no hacerlo más enrevesado y extenso, pero es algo que es digno de que ustedes lo sepan. Después, hacia los años 60, Thomas Kuhn introdujo la perspectiva histórico-sociológica en obras como La estructura de las revoluciones científicas, publicación del año 1962, en la que muestra que el desarrollo científico transcurre en revoluciones paradigmáticas y no sigue un método único rígido. A su vez, por esas mismas épocas y a años 70, Paul Feyerabend, un filósofo austriaco de los que emigró y que había sido estudiante, alumno y ayudante de Popper, abogó, renegando de su maestro, por un pluralismo metodológico, incluyendo la expresión anything goes o el todo vale, cuestionando la existencia de una metodología científica universal y que era preferible admitir múltiples formas de acceder al conocimiento científico de acuerdo con las circunstancias
Y aquí ya hay algunos elementos de ubicación de conocimiento, de lo que después se llamaría conocimiento situado. Posteriormente surgió un giro hacia la perspectiva social e histórica, que estuvo inspirado, por supuesto, en la propuesta de Kuhn y en la sociología del conocimiento científico de los años 70, que eventualmente confluyó con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Autores como Bruno Latour, que ustedes ya han conocido acá, subrayaron que la ciencia y la tecnología se coproducen con la sociedad, cuestionando la idea de una ciencia desligada de los contextos sociales, como se concebía originariamente dentro de las tendencias de la filosofía analítica de la ciencia derivada de los preceptos del Círculo de Viena en el positivismo lógico. Por su parte, en las últimas décadas, pensadores como Sheila Jasanoff han enfatizado en el concepto de la coproducción del conocimiento científico con el orden social. Por ejemplo, cómo instituciones y valores modelan la ciencia, que eso es un hecho cierto, pero también insuficiente en las explicaciones, como vamos a ver más adelante. Mientras que corrientes feministas como la de Donna Haraway, Harding y Longino han introducido perspectivas situadas de conocimiento situado y críticas de la objetividad tradicional a partir de la ideología y epistemología feminista, que hace una crítica histórica y sociológica y de género a la producción de conocimiento científico a lo largo de los siglos. En este marco histórico, que ahí se ve esa influencia que tuvo Kuhn, la filosofía de la ciencia actual se ha alejado de grandes metanarrativas que intenten ser unificadoras, como era el propósito de la filosofía de la ciencia del positivismo lógico, que incluso intentaron establecer una enciclopedia unificada de la ciencia, cosa que fracasó, y el fracaso comenzó ya cuando justamente Kuhn, al publicar la estructura de las revoluciones científicas, que se suponía era una de las entradas de esa enciclopedia, rompió justamente con el paradigma analítico al presentar la visión histórica que desligaba todo el origen y el raigambre filosófico, científico que traía el positivismo lógico. Y entonces no fue posible meter la estructura de las revoluciones científicas dentro de esta enciclopedia, y esto dio apertura a la visión historicista de la ciencia por parte de Kuhn. Y por supuesto, al dejar de buscar metanarrativas unificadoras, la filosofía de la ciencia se orienta hacia enfoques más pluralistas, que está centrado en las prácticas, modelos interdisciplinarios y comprometidos con los retos sociales contemporáneos. Voy a comentarles un poco también la metodología del trabajo que viene haciendo. Este artículo, por supuesto, tiene varias etapas, no fue de un día para otro, y aquí se van a dar cuenta porque muchos de los temas que van a salir dentro del artículo estuvieron apareciendo desde hace meses. Entonces lo único que hice fue ir recogiendo bibliografía, contenidos, y iba armando paquetes a través de párrafos, y después lo que hice fue articular. Este artículo pues adopta un enfoque de revisión teórica y crítica de la literatura más reciente en filosofía de la ciencia. Por supuesto, no quiere decir que es toda, es exhaustiva. No, pretende tener algún parecido con un estado del arte, no como un estado del conocimiento. La diferencia entre el estado del arte y el estado del conocimiento es que el estado del arte da unas pinceladas generales hacia el horizonte que permite ver el panorama general de una situación dada en un campo del conocimiento. El estado del conocimiento es una ambición que se tuvo por allá en los años 70 y 80 de tener totalmente clasificados todos los saberes que se hayan producido en un campo de saber. Hoy por hoy, a raíz de todo el desarrollo de las ciencias de la computación y de la comunicación,
la cantidad de saberes que se tienen haría imposible poder construir estados del conocimiento, como ustedes se dan cuenta, y entonces se opta por los estados del arte. Esta literatura entonces se basa en el análisis de contribuciones académicas, entendidas como artículos, libros y antologías, que han sido publicadas hasta el año 2025. Tuve la oportunidad, consultando diferentes fuentes, no solamente fuentes de documentos, sino de bases de datos de documentos, en términos de libros, en términos de artículos, en términos de una internet de la filosofía, en términos de la enciclopedia de la filosofía de la Universidad de Stanford y otras fuentes que permiten ubicar pues, documentación muy reciente. Se ha organizado la revisión en secciones temáticas que he pretendido pues, tenerlas con coherencia con las tendencias actuales identificadas por expertos y reuniones de la disciplina. Aquí tiene que ver también con memorias de eventos, de congresos, por ejemplo, de la Asociación de Filosofía de la Ciencia de los Estados Unidos y de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, que son pues dos de las organizaciones a las cuales pues yo pertenezco, y eso me ha servido para ver los aspectos generales de los temas y problemas que me han permitido organizar pues las secciones del artículo. Cada sección pues aborda un eje específico. Por ejemplo, tenemos el pluralismo, las prácticas, la tecnociencia, entre otros, discutiendo perspectivas claves y debates que están en curso actualmente. El objetivo metodológico es presentar una visión sistemática que refleje la complejidad actual de la disciplina, sin ninguna pretensión de exhaustividad, por supuesto, equilibrando fuentes clásicas con desarrollos recientes. Además, pues se destacan conexiones interdisciplinarias y críticas normativas. En resumen, pues la estrategia combinatoria de este artículo es, por un lado, descriptiva, porque intenta resumir corrientes actuales, pero también tiene un componente analítico, pues hay una intención, aunque sea tímida, de comparar enfoques, identificar tensiones con referencias a autores representativos de cada tópico que me es posible citar acá. Hubiese querido poderme extender en más cosas, pero hubiese sido un trabajo inabordable y entonces se convertiría más bien en un manual que tendría que tener 300 a 500 páginas. Entonces es preferible hacerlo de esta manera porque es un artículo de presentación panorámica. El primer tema es el del pluralismo teórico y metodológico. En las últimas décadas, pues ha cobrado fuerza un enfoque pluralista en la filosofía de la ciencia. El pluralismo sostiene que la ciencia realmente existente es heterogénea y que no puede reducirse a un único método o marco conceptual unificado. Y aquí vemos los ecos de las primeras protestas de Paul Feyerabend contra el monopolio, el establecimiento monolítico que tenía la filosofía del positivismo lógico. Como señalan distintos expertos del área, la filosofía pluralista pues surgió ante la frustración por los límites de las corrientes unificadoras anteriores, reconociendo la diversidad diacrónica y sincrónica tanto de métodos como de teorías y objetivos en la investigación científica. La literatura enfatiza que las ciencias no se reducen unas a otras. Desde escritos de Fodor en 1974, pues se viene discutiendo esto y que no hay una teoría fundamental única. El profesor Dupré, en el año 1981, estableció este primer elemento y después en el 2013 tenemos el profesor Chang. El profesor Dupré recibió copia de este artículo en la Universidad de Exeter y seguramente lo estará examinando.
De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial se argumentó que la pluralidad en la ciencia no es un inconveniente, sino una característica productiva. Las ciencias son múltiples porque el mundo es pluriforme. Y publicaciones de Kuhn, Fellera, Ben Hacking, Latour, Harding, Dupré, Fox Keller, Longino, lo han señalado en múltiples ediciones de obras de ellos, tal como aparecen en el documento. Por ejemplo, en el caso del profesor John Dupré, de la Universidad de Exeter, y la profesora Nancy Cartwright, ellos defienden el pluralismo ontológico y metodológico, mientras que el profesor Hasok Chang destaca que distintas maneras de intervenir en la naturaleza revelan verdades complementarias. Y podemos decirlo no en términos de verdades absolutas, sino en términos de certezas científicas o enunciados verosímiles. En oposición al ideal positivista de una sola ciencia, el pluralismo actual abre debates sobre cómo articular distintas formas del conocimiento. Se ha pasado de un simple debate entre monismo y pluralismo a explorar pluralidades de pluralismos. En otras palabras, varias estrategias para incluir diferentes niveles teóricos, de modelos teóricos, de prácticas experimentales y de contextos sociales, porque son tantas las pluralidades que no se puede colocar simplemente en monismo, pluralismo de teorías, sino que hay muchos elementos, llamémoslo así, ítems sobre los cuales se puede hablar del pluralismo. En este sentido, pues el pluralismo no solo se opone a las visiones monolíticas, sino que plantea un compromiso metodológico con estudiar la ciencia en su complejidad. Se favorece el análisis de múltiples prácticas, disciplinas y tradiciones científicas en su contexto concreto, más que la búsqueda abstracta de leyes universales. Y esto pues me hace acordar, aquí tengo que decirlo, no porque haya algo en contra de las personas, pero me hace acordar de los filósofos clásicos que todavía tenemos en las facultades a nivel de pregrado, de maestrías e incluso de doctorados. Astrid me lo podrá reconocer, que siguen estando en la búsqueda de teorías universales que expliquen cosas. Y en el campo de la filosofía, y específicamente en la filosofía de la ciencia. Pues bien, bueno, otro de los temas y problemas que podemos encontrar en el estado actual de la filosofía de la ciencia es el giro hacia las prácticas científicas. Relacionado con el elemento del pluralismo, la filosofía de la ciencia ha experimentado un giro hacia las prácticas. En las últimas décadas, más o menos a partir de los años 80, esto se ha venido dando, los años 80 del siglo XX. Este enfoque pone el foco en los métodos, en los instrumentos, en los experimentos y últimamente en las redes sociales reales donde se produce el conocimiento, más que en el análisis exclusivamente formal de las teorías, ya sea en su forma semántica o en su forma sintáctica, como en alguna ocasión hemos estado estudiando. Ian Hacking, por ejemplo, subrayó la importancia de la experimentación e intervención en los laboratorios para validar los conceptos científicos, al argumentar que la confianza en entidades teóricas pasa por nuestra capacidad de manipularlas, de intervenirlas. De la misma manera, filósofos como Helen Longino defendieron que las prácticas comunitarias como la crítica por pares y la discusión de resultados son esenciales para evaluar la objetividad, habida cuenta de que efectivamente la objetividad no era el elemento fundamental del realismo ingenuo o el realismo crítico tipo Mario Bunge, que se defendían y se desprendían de las posiciones de la filosofía de la ciencia del positivismo lógico como una verdad objetiva independiente de la conciencia, sino como los acuerdos de las comunidades de pensamiento, como los acuerdos de las comunidades científicas sobre el valor
y la certeza de unos resultados de pruebas que se hayan hecho, y que la objetividad es una sumatoria crítica de subjetividades de los miembros de esa comunidad científica. El giro práctico implica estudiar casos empíricos detallados, lo que algunos llamarían el campo de trabajo filosófico o fieldwork filosófico, y reconocer la agencia de herramientas técnicas y de protocolos. Porque es indudable que hay que tener una precisión en las herramientas técnicas que se utilizan para poder hacer homologaciones. Y de la misma manera, los protocolos que tienen que ver con los procedimientos utilizados de tal manera que puedan ser comparables unos con otros y de esa manera poder hacer la homologación de objetividad dentro de una comunidad de pensamiento en una agremiación científica. Así, se valora la robustez de los resultados obtenidos a través de múltiples experimentos y se entiende la ciencia como un quehacer situado, ubicado en entornos culturales y organizativos específicos. Y cuando estamos hablando aquí de entornos culturales y organizativos, estamos hablando de aspectos que tienen que ver con las instituciones, con los gremios de investigación, con las academias de investigación, incluso con los financiadores de los procesos de investigación que hacen que se genere un medio ambiente en el cual se produce ese saber. En síntesis, la filosofía de la ciencia contemporánea pues estudia la ciencia desde adentro, considerando cómo factores materiales, tecnológicos y sociales configuran la producción científica. Y aquí ustedes se van dando, vamos ampliando un poco más lo que inicialmente dijo Jasanoff. Esta tendencia cercana a la epistemología naturalizada también promueve la colaboración interdisciplinaria con historiadores, sociólogos y antropólogos de la ciencia, reflejando que conocer el proceso de investigación es tan importante como analizar las estructuras teóricas. Y es ahí donde se ve la importancia del giro hacia la práctica. Otro componente que ha surgido en los últimos 30, 40 años, pero sobre todo ahora en el siglo XX, ha sido el desarrollo de la filosofía de la tecnociencia. La tecnociencia emerge como un campo filosófico clave que trasciende la distinción clásica entre ciencia y tecnología que habitualmente nosotros hemos conocido. Se reconoce que los avances científicos modernos en el campo, por ejemplo, de la biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, entre otras, pues están intrínsecamente vinculados con los desarrollos tecnológicos y los contextos sociales. Ya en este sentido, Bruno Latour, que también tiene que ver con este giro hacia la práctica, popularizó la idea hacia el año 87, una publicación ya en castellano en el año 87, popularizó la idea de que nunca ha existido una ciencia pura que esté desligada de la sociedad. Y aquí coincide con Jasanoff, con Hacking, y con Feyerabend y por supuesto con Kuhn, sino que han existido redes mixtas de actores humanos y no humanos que constituyen los hechos científicos. Pues de la misma manera, una filósofa una filósofa de la ciencia que tiene fundamento en la física cuántica que hemos conocido en las últimas 6 u 8 semanas, gracias a nuestro amigo de la Universidad Goldsmith de Londres, que lamentablemente no ha vuelto, que es la filósofa Karen Barad, ha propuesto la noción de la interacción, si recuerdan ustedes bien, para describir cómo los experimentos y los fenómenos, entiéndase, materiales y sociales, se configuran mutuamente, configurando la tesis del llamado realismo agencial, donde los entes no humanos también ejercen agencia, así como lo plantearon de alguna manera, aunque de forma distinta, los miembros de la Universidad de Edimburgo, cuando sale la explosión de la sociología del conocimiento científico en los años 80 del siglo XX. En la visión agencial de Barad, la distinción sujeto-objeto pues se disuelve. Las prácticas científicas son
simultáneamente prácticas materiales, pero también prácticas discursivas, a través de las cuales se dice lo que se hace, generando realidades que entrelazan, por un lado, lo epistemológico, por el otro lado, lo ontológico y también lo ético, porque tiene que ver con la naturaleza de la calidad de la acción humana. La filosofía de la tecnociencia examina también cuestiones de diseño y riesgos tecnológicos, así como el papel de modelos computacionales y simulaciones avanzadas. En conjunto, este campo cuestiona la noción moderna de ciencia neutral, proponiendo enfoques que integran dimensiones políticas, entendiéndose quién controla la tecnología, por ejemplo, económicas, geoestratégicas en las relaciones internacionales entre las potencias y países periféricos, las relaciones militares y culturales en la comprensión de la investigación tecnocientífica, tal como desde un principio lo señaló Echeverría Esponda y que posteriormente este servidor en el año 2022 lo propuso con el concepto de tecnociencia geoestratégica. De este modo, pues de esta manera la tecnociencia amplía la agenda de la filosofía de la ciencia hacia la reflexión crítica de la ciencia como empresa sociotécnica en la forma de lo que se ha denominado tecnociencia geoestratégica. Y parece ser que este concepto de tecnociencia geoestratégica fui el primer autor quien habló de ese concepto y lo desarrolló. Después han venido ya, luego del 2022, otros autores. Encontré un mexicano al cual también le he enviado estos materiales que habla acerca de la filosofía de la tecnociencia y de los aspectos estratégicos de la tecnociencia. Un cuarto componente dentro de los estudios actuales o de los problemas actuales de la filosofía de la ciencia es la integración con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en sintonía con el énfasis en prácticas y tecnociencia, pues la filosofía de la ciencia actual se nutre crecientemente de los enfoques de estudios de la ciencia, tecnología y sociedad, que en inglés son STS, en español CTS. Yazanov en el año 2004 introdujo la idea de coproducción. Entiéndase, las creencias científicas y los artefactos tecnológicos evolucionan junto con las normas, instituciones y discursos sociales que les han dado un sentido, un significado. Así, la ciencia no se ve como un conocimiento aislado, sino como un proceso que moldea y a la vez es moldeado por la dinámica de lo social. Por ejemplo, las regulaciones, las expectativas políticas, las estructuras institucionales influyen en qué experimentos se financian o en qué modelos científicos se consideran aceptables. Autores como Latour, que propuso la teoría de la actor red, ha mostrado cómo los laboratorios y las agencias científicas son parte de esa compleja red, actor red, donde hay unos actantes humanos y unos actantes no humanos. Y aquí ustedes van a ver que hay una relación muy parecida entre lo que planteó originalmente Latour y lo que después Karen Barat también planteó. En este contexto, la filosofía de la ciencia dialoga con perspectivas sociológicas y antropológicas. Reconoce qué factores históricos, culturales y económicos tales como los valores, el género o los intereses corporativos inciden en las trayectorias de la producción de conocimiento científico. Estas integraciones pues amplían la disciplina y ya no se trata solo de evaluar la verosimilitud o verdad o el método, sino también analizar críticamente cómo la ciencia, entiéndase, el conjunto de prácticas científicas se inscribe en la sociedad. Esta tendencia se refleja en la literatura reciente, donde los filósofos discuten lo que se ha denominado la gobernanza de la ciencia, es decir, la capacidad para el ejercicio del poder y la credibilidad de la producción de conocimiento científico con la sociedad. Esto también está relacionado con la justicia epistémica y la participación pública en la construcción del conocimiento.
Otro campo al cual se apunta actualmente como tema de estudio y de investigación, con muchos elementos detallados en distintas ciencias, vale decirlo. O sea, que no hace parte solamente de la discusión de la filosofía general de la ciencia, sino de las filosofías específicas de las distintas ciencias. Es el debate clásico entre el realismo y el antirrealismo científico, el cual pues permanece activo actualmente, incorporando nuevas matizaciones de acuerdo con los distintos ámbitos de ciencia a los cuales se refieren. El realismo científico promueve la confianza en la existencia aproximada de entidades teóricas postuladas, ustedes ya lo saben, incluso entidades no observables, mientras que el antirrealismo, por ejemplo, en el caso del empirismo constructivo de Bas van Fraassen, sostiene que la ciencia aspira solo a teorías empíricamente adecuadas y no a verdades últimas. Van Fraassen expresó que la ciencia tiene como objetivo darnos teorías que sean empíricamente adecuadas, y aceptar una teoría implica creer solo que es empíricamente adecuada. No nos interesa saber si está hablando exactamente de hechos o fenómenos que sean objetivamente detectables, sino que a través de la prueba empírica hay una relación directa con la manera como la teoría dice que funciona el hecho. Si hay una adecuación de los datos empíricos con lo que dice la teoría, pues hay una adecuación empírica de la teoría a los hechos. Esta posición sigue siendo influyente al subrayar la diferencia entre las partes observables y las no observables de la ciencia. Frente a ella, los realistas contemporáneos replican que el éxito de la ciencia resulta casi milagroso si las teorías fuesen completamente falsas, que es el argumento de Hillary Putnam, y favorecen enfoques como el realismo estructural, que está centrado en la precisión de las estructuras matemáticas de las teorías, o del realismo pragmático, que defiende Philip Kitcher, que está orientado hacia los beneficios sociales del conocimiento científico. Un desarrollo relevante, pues en este sentido, es el estudio de la representación científica. Aquí, en este concepto, se reconoce que los modelos, entiéndase cartas conceptuales, simulaciones, diagramas, son unidades fundamentales de representación en la ciencia y se analizan sus mecanismos, entiéndase como semejanzas, diferencias, ficciones, entre otras. Y la forma en que los modelos representan los fenómenos complejos influye en la discusión realista. En particular, cómo conectar la fiabilidad de un modelo con la veracidad de lo que representa. Investigaciones recientes ponen de relieve que la representación no es un mero espejo de la realidad, sino una construcción mediada por supuestos conceptuales y técnicos, lo cual cruza con la controversia sobre si los modelos deben tomarse literalmente o de manera instrumental. En suma, el cuestionamiento sobre cómo el conocimiento científico se refiere al mundo real continúa en el centro del debate, integrando aportes de semiótica científica y filosofía de los modelos. Pero además de esto, si incluimos lo que habíamos señalado anteriormente de la filosofía de la tecnociencia, aquí el problema del realismo y antirrealismo también se cruza. ¿Por qué? Porque el asunto es que hay unos contextos en los cuales, contextos de tipo institucional y social, en los cuales se hace la discusión de qué representa determinado tipo de modelo de simulación o diagrama, y en términos de semejanza o diferencia, pero también viendo el contexto institucional donde esto se desarrolla, el tipo de financiación que se tiene, y en esa medida también pliega de alguna forma la discusión sobre el carácter realista o no solamente representacionalista que tenga un conocimiento científico en un momento determinado en una disciplina. Como sexto campo de temas discutidos dentro de la filosofía de la ciencia actual, tenemos la interdisciplinariedad y filosofía situada. Aquí vale decir que el conocimiento de la complejidad de la ciencia contemporánea pues ha impulsado un enfoque interdisciplinario y situado en la
filosofía de la ciencia. De una parte, existe un consenso creciente en que la filosofía misma debe dialogar con otras disciplinas, llámese esta historia, sociología, biología, informática, economía, entre otras. Esto refleja en los siguientes ámbitos, en la aparición de estilos de investigación sincrónicos donde filósofos coproducen análisis con científicos o con colegas de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, y no se contentan con un análisis sincrónico externo. De esta manera, pues estudios filosóficos recientes sobre biología, física de partículas o ciencias de la computación integran directamente datos históricos y contextuales en su análisis conceptual. De otra parte, pues se enfatiza en el carácter situado del conocimiento, es decir, que está ubicado en un tiempo y un espacio específico, en unas condiciones y unas circunstancias determinadas. Donna Haraway, hacia el año 1988, acuñó la idea del conocimiento situado, señalando que toda perspectiva científica está condicionada por la posición corporal, social e histórica del observador. Que aquí el observador no es un observador individual, ya sabemos que son colectivos de investigadores. En palabras de Haraway, pues la objetividad feminista requiere reconocer que la visión del científico no es una visión divina desde ningún lugar, sino desde un lugar concreto. Este principio ha permeado el discurso filosófico para destacar que los valores culturales, los géneros y otras identidades influyen en la producción del conocimiento. De esta manera, pues se aboga por una filosofía de la ciencia que sea inclusiva, de pluralidad de sujetos cognoscentes. Y aquí viene pues todo el concepto de la ideología progre que de alguna manera influye dentro de la filosofía de la ciencia, sobre todo en la parte de género. Por ejemplo, la filosofía del conocimiento indígena o del sur global se presenta como necesario contrapeso a las tendencias eurocéntricas tradicionales. Y eso se entiende perfectamente porque así ha sido el desarrollo histórico del conocimiento científico, tal como George Basala lo señaló en algún momento en los años 60. En conclusión, pues el pluralismo geográfico, cultural y disciplinario se valora actualmente como esencial para una filosofía de la ciencia que sea más completa. Tenemos como séptimo componente algo que fue crucial y muy ácido que en los años 90. Son las derivaciones de las llamadas guerras de las ciencias que están involucrando varios de los temas anteriores que hemos expuesto. En la actualidad, los ecos de lo que se denominó la guerra de las ciencias aún resuenan en ciertos debates dentro de la filosofía de la ciencia, aunque su carácter ha cambiado considerablemente. La confrontación original, especialmente visible en los años 1990, fue a raíz del llamado escándalo Sokal, que está determinado por un artículo que escribió Alan Sokal en el año 96, engañando a unos publicistas de una revista de temas de estudios humanistas. Después, la publicación de Sokal y Brickman en el año 99, donde destapa toda su crítica hacia los filósofos que pudiéramos decir vendehumo del posmodernismo, y la respuesta que hace un grupo de filósofos franceses encabezados por su editor Jordan en el 2003 y la contrarrespuesta de Alan Sokal en el 2010, 10 años después de haber escrito la primera obra con Brickman sobre las imposturas intelectuales de los escritores posmodernistas. Esto enfrentó a científicos y filósofos con especialistas de los campos de los estudios culturales y sociales de la ciencia, principalmente franceses, en torno a la validez del conocimiento científico frente a su interpretación como una construcción social. Y aquí viene nuevamente la idea de objetividad, realismo versus construccionismo,
o antirrealismo, de alguna manera. Actualmente, ese conflicto ha dado paso a formas más matizadas de diálogo donde se reconoce tanto la capacidad de la ciencia para generar conocimiento robusto con su inevitable enraizamiento en prácticas, contextos e instituciones sociales, tal como Yazanov, Latour, Echeverría Esponda y este servidor hemos escrito anteriormente. Autores como Bruno Latour han argumentado que las ciencias no se debilitan al admitir su dimensión política y social, sino que pueden fortalecerse al reconocer cómo se ensamblan los hechos científicos en redes de prácticas, instrumentos y actores humanos y no humanos. Este giro hacia una visión simétrica, más equilibrada de la ciencia como tecnociencia, más que mantener una guerra entre duros y blandos, apunta a una integración de perspectivas. En ese sentido, Sheila Yazanov ha enfatizado la noción de la coproducción, como ya lo habíamos mencionado, subrayando que los hechos científicos y las formas del orden social emergen de manera conjunta, desdibujando las fronteras tajantes entre conocimiento y poder. La emergencia de los desafíos globales como el cambio climático, la inteligencia artificial o las pandemias han obligado a replantear posiciones extremas de esta controversia. Frente a estos retos, se han promovido enfoques más integradores que buscan superar la dicotomía entre realismo científico y construccionismo social. Por ejemplo, en el campo de la filosofía del clima o de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que son de carácter crítico, se promueve una visión de la ciencia como conocimiento situado, pero con la vocación pública y orientado a problemas reales. De esta manera, la guerra ha derivado en una negociación más madura entre disciplinas y marcos teóricos, reconociendo que la comprensión del mundo exige tanto rigor empírico como atención en la mediación cultural y la política del conocimiento. Y tenemos, por último, pues los nuevos desafíos contemporáneos de la filosofía de la ciencia, que están vinculadas con el uso de la inteligencia artificial, el problema del cambio climático y el problema de la reproducibilidad de los experimentos científicos o de las prácticas científicas como elemento fundamental para considerar que un hecho es objetivamente válido. La filosofía de la ciencia de 2025 enfrenta retos emergentes ligados a transformaciones tecnológicas y problemáticas globales. La inteligencia artificial, en sus múltiples versiones y herramientas, pues ha generado una creciente dependencia de los algoritmos de esta en la investigación científica, lo que plantea también cuestiones epistemológicas que son de carácter inédito. Inkeri Koskinen el año pasado señalaba que hoy la producción de conocimiento en muchos campos hace uso de aplicaciones de inteligencia artificial que son epistémicamente opacas en un sentido esencial. De hecho, sabemos de que hay herramientas que permiten humanizar la manera como se responde por parte de una inteligencia artificial. El ChatGPT tiene creo que 2 herramientas que permiten hacer esto desde entradas distintas. Esto pues genera un dilema social y epistemológico. ¿Cómo confiar en los sistemas de inteligencia artificial cuando vemos que es un enfoque de caja negra donde uno mete una información, pero allá operan cosas y después sale un resultado cuando determinan hipótesis o interpretan datos? Ahí no hay control de parte de los seres humanos. Cuando se está haciendo, por ejemplo, una experimentación y se tiene una gran cantidad de datos, se tienen unas categorías de clasificación de los datos y unas formas de interacción a partir de modelos matemáticos, y lo único que uno hace con una inteligencia artificial es entregar esa información dando la instrucción de cómo debe proceder, pero no se sabe allá internamente qué pasa. Entonces, se debate cómo establecer criterios de validación y explicación para métodos basados en el aprendizaje automático, sobre los cuales no hay ninguna injerencia por parte de los seres humanos hoy por hoy en todos los mecanismos de inteligencia artificial.
así como los problemas éticos de los sesgos algorítmicos que pudieran aparecer, pero que desconocemos, porque pueden resultar. Nadie puede confiar que exactamente el aprendizaje automático se hace de una manera totalmente prístina. La noción de agencia del científico también se cuestiona. Se investiga si los sistemas de inteligencia artificial requieren una nueva forma de atribución de responsabilidad o confianza en el proceso de descubrimiento o en la formulación de una teoría o en la confirmación de una teoría. Es decir, en resumen, la filosofía de la ciencia examina la hiperautomatización del conocimiento científico y reclama un desarrollo de la epistemología social que incorpore agentes no humanos. Pero eso es un hecho. Hoy por hoy se está haciendo de esa manera. Con respecto al cambio climático, que es otro tema crucial, que algunos aceptan y otros niegan, la filosofía de la ciencia del clima ha emergido como una subdisciplina clave. Se analizan problemas epistemológicos específicos de la modelización climática, mediación de incertidumbre en simulaciones globales, validación de modelos a largo plazo e implicaciones de valores no epistémicos, sean estos éticos o sean políticos. Esto al tomar decisiones basadas en datos climáticos. Según Lam y otros colegas, la filosofía del clima busca acercar partes de la filosofía de la ciencia a problemas relevantes para la sociedad y realinear la ciencia y la sociedad ante los desafíos del antropoceno. Y bueno, ¿y qué es eso del antropoceno? Actualmente, y esto vale la pena que lo tengamos claro, el término antropoceno se utiliza para designar una propuesta de nueva época geológica que está caracterizada por el impacto profundo, global y duradero de las actividades humanas sobre el sistema terrestre. Este concepto sugiere que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza geológica capaz de alterar los procesos fundamentales del planeta, como el clima, los ciclos bioquímicos y la biodiversidad. Aunque su formalización en la escala geológica aún es objeto de debate entre los expertos, el término se ha consolidado ampliamente en las ciencias sociales, en las ciencias ambientales y en las filosóficas para referirse a la interdependencia crítica entre sociedad y naturaleza en el contexto de las crisis ecológicas globales, cambio climático, pérdida de las especies y transformaciones tecnológicas sin precedentes. En ese sentido, pues se concibe el concepto de antropoceno como época. Además, en esta filosofía del clima, pues se reflexiona sobre la reproducción de los escenarios futuros y la explicabilidad de los modelos complejos, discutiendo la confianza pública en predicciones climáticas. En este ámbito, pues se combinan análisis técnicos que se pueden considerar como epistemologías de modelos, con cuestiones de gobernanza, justicia intergeneracional y responsabilidad sociopolítica. Con respecto a la crisis de la reproducibilidad en la ciencia, la conciencia de los fallos en replicar resultados ha motivado un debate generalizado, porque antes se consideraba que todo experimento con unos determinados resultados podía ser reproducible en cualquier otra parte del mundo y que en ese sentido tenía un carácter de validez. Tras controversias iniciales en psicología y en biomedicina, la reproducibilidad se presenta como un ideal para la ciencia abierta. Se argumenta que compartir datos y protocolos fortalece la fiabilidad, pero los filósofos han advertido que existe una crisis de reproducibilidad, solo si se entiende la replicación de forma unívoca. Y ustedes aquí se van a dar cuenta que esto de alguna manera se relaciona con el conocimiento situado. Aunque experimentos altamente controlados con ensayos clínicos estandarizados son naturalmente reproducibles, en otros campos, entiéndase como investigaciones de campo en las ciencias sociales, la rigidez empobrecería los resultados, habida cuenta de la naturaleza del conocimiento situado por las especificidades que tienen los grupos humanos. El énfasis excesivo en la reproducibilidad como criterio absoluto puede dañar la diversidad metodológica. La comunidad filosófica señala que reproducir un estudio es un concepto plural que varía según el contexto investigativo. Por esa razón,
en la discusión actual se promueve una visión crítica que conduciría a lo siguiente, a que la reproducibilidad ayuda a construir confianza, pero no sustituye a la evaluación del mérito epistemológico de métodos heterogéneos, porque ya sabemos que no pueden haber unidades monolíticas de métodos hoy por hoy en la ciencia o en las ciencias. Esta reflexión ha instado a proponer estándares flexibles de validación científica, apreciando la riqueza de los enfoques disciplinarios distintos, pues justamente debido a la naturaleza diferente de cada una de las distintas ciencias. Bien, a modo de síntesis muy rápido para darle la palabra, el estado de la filosofía de la ciencia en 2025 se caracteriza por un diálogo plural y multidimensional. La época en que la disciplina aspiraba a ser un único método o fundamento está superada. Hoy se reconoce la heterogeneidad intrínseca de las ciencias. Además, se enfatiza el análisis de las prácticas científicas concretas, experimentales, computacionales, colaborativas, en lugar de abstracciones aisladas. Surgen de esta manera pues campos de estudios como la filosofía de la tecnociencia y la filosofía del clima, que integran la información empírica y los desafíos sociales. La interacción con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad y las perspectivas feministas ha sido fructífera. Se valora en este caso cómo los factores sociales, políticos y de género influyen en la producción de conocimiento. El debate clásico de realismo y antirrealismo pues sigue vigente, pero ahora está matizado por investigaciones sobre modelos y de representación. Finalmente, los filósofos de las ciencias contemporáneos afrontan problemas globales que redefinen la disciplina, la opacidad de la inteligencia artificial en su aplicación dentro de las ciencias, las incertidumbres del cambio climático y los retos éticos de la ciencia abierta. En conjunto, pues el panorama muestra que la filosofía de la ciencia y de las ciencias en general es hoy un campo muy dinámico, fragmentado en enfoques, pero cohesionada por una actitud reflexiva que consiste en interrogar no solo qué es el conocimiento científico, sino cómo se construye y qué papel juega en una sociedad compleja como la actual. Eso es todo, mis queridos amigos, y les cedo la palabra. Muy claro, muy interesante. Luis Hernando. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Bueno, me apresuré un poco a hablar porque es que tengo que salir de pronto antes de las 8. Estoy como pendiente de una reunión. Bueno, a mí me gustó, yo hace días no estaba aquí en la tertulia, de todas maneras, Luis Francisco, la última charla de video la empato mucho con esta. Es decir, vi con mucho juicio la última charla sobre la invención de objetos de investigación, me pareció bastante interesante. Bueno, esta lectura yo la resumo, lo que me quedó después de leerla es 3 criterios y conceptos básicos: pluralidad, complementariedad de las verdades y temporalidad. O sea, el carácter como histórico de la cuestión de cada verdad. Bueno, en una aproximación un poco ecléctica que yo he venido teniendo como en mi concepción de las cosas y hablando de filosofía, pues no una cosa consolidada, pero me puse a hacer una reflexión que me suscitó la lectura en términos de mi campo profesional. Yo vengo trabajando, leyendo mucho sobre agroecología, tratando de contextualizar un tema que me interesa como tema de investigación, pero con implicaciones prácticas, que es cómo debe hacerse en Colombia, por ejemplo, la producción de alimentos campesina, que se ha abierto, que ha venido cuestionándose mucho desde la agroecología, esa forma de agricultura que Vandana Shiva llama agricultura industrial. Pongo esos elementos para que me entiendan un poco la reflexión que hice, un poco especulativa. Dije yo, muy interesante en términos de acercar el constructivismo social con el realismo científico
en una aplicación o en una formulación de un marco referencial conceptual sobre la agroecología. Luis Francisco, en este sentido, desde el constructivismo social, la agroecología tiene mucho sabor a postura política, a una apuesta social y política válido, pero me parece interesante incorporar las visiones del realismo científico en la formulación. Yo haría un marco referencial para una investigación de agroecología y posibilidades de producción de alimentos, por ejemplo, en el norte del Huila, para dar un ejemplo concreto en el que estoy mirando. Y entonces, desde el constructivismo social, pues veo interesante las interpretaciones de lo que se puede hacer en la producción de alimentos de manera alternativa, ¿no? Porque para todos los que no son acá, no están en el tema de la agroecología, es un paradigma alternativo que cuestiona el modelo convencional dominante de producción de alimentos con base, como en el mundo se ha expresado, agroquímico, etcétera, etcétera. Y hay una crítica muy profunda elaborada de Vandana Shiva, que me ha gustado mucho, la estoy leyendo en este momento. Y bueno, vuelvo al tema. Entonces, una visión compartida desde el constructivismo social en un marco referencial para hacer una investigación, por ejemplo, que tenga aplicación práctica, yo llamaría a que esa investigación es más rica si uno toma elementos del realismo científico. ¿En qué sentido? Que, hombre, uno ve que las prácticas, por ejemplo, agrícolas alternativas son muy distintas, los ejemplos de la India, por ejemplo, a los ejemplos mexicanos o colombianos. Cuando uno lee sobre estos planteamientos alternativos en la producción de alimentos, entonces yo decía, pues claro, ahí tiene mucha aplicación la lectura esta que nos trae hoy Luis Francisco en la parte de ese llamado al pluralismo también, esa visión un poco, cómo uno disminuye esa dicotomía entre constructivismo social y realismo científico, en este ejemplo que estoy aplicando de un modelo agroecológico, pues buenísimo, porque las condiciones de suelo, por ejemplo, clima, etcétera, son unos elementos, comillas, objetivos dados, en donde yo ya no puedo negar, y a punta de interpretación negar, que aquí tengo que aceptar ese conocimiento científico, llamémoslo comillas, objetivo, ¿no? Aunque las comunidades desde su perspectiva cultural y desde su subjetividad pueden cuestionar cosas. Es decir, me parece interesante esta suma, esto es una especulación obviamente, deberá haber, no sé si habrá marcos de referencia que hayan hecho este ejercicio de constructivismo social y realismo científico, por ejemplo, en el caso que estoy hablando de la agricultura, no creo. Interesante mirarlo, porque estos elementos dados de suelo, por ejemplo, para dar un ejemplo y no meterme en cosas especializadas, están dados objetivamente. La variación del suelo y del clima y todo son variaciones de larguísimo plazo, y yo en un momento determinado tengo que tomarlas, parecen estáticas, ¿no? Su variación como es tan de largo plazo, su dinámica y su movimiento interno es tan de largo plazo que yo tengo que aceptar eso. Pero bueno, resumo el planteamiento. A mí me suscitó esta reflexión de que me parece que un buen marco desde la filosofía de la ciencia, aproximación para una rica investigación en este tema que me interesa de cómo producir los alimentos desde un modelo alternativo de la mejor manera. Interesante esa conjunción de los elementos del realismo científico y del constructivismo social, para no caer en ese relativismo absoluto, a veces subjetivo, casi que ideológico, y aceptar como esa cosa. Ese es mi comentario. Pues. Muchas gracias, Luis Hernando. Pues precisamente esas reflexiones sobre los distintos componentes de los temas y problemas de la filosofía de la ciencia son los que le pueden servir no solamente a los filósofos, sino a los investigadores y profesionales de distintas áreas científicas
para potenciar su capacidad reflexiva en la toma de decisiones, el diseño de proyectos, en la asesoría para toma de decisiones, la formulación de políticas públicas, la posibilidad de tomar decisiones para la inversión, porque al final de cuentas la filosofía de la ciencia lo que es un ejercicio de reflexión sistemático que contribuye a la reflexión sistemática de saberes específicos de ciencias específicas. Y en ese sentido, pues creo que es una buena contribución y me alegra que haya un acercamiento o una aproximación de varias de las reflexiones del artículo actual con respecto a un tema que es de interés y objeto de posible investigación en el campo de la agricultura ecológica o la ecología agrícola. Muchas gracias por esas intervenciones. ¿Alguna otra persona que quiera que levante la mano? Bueno, mientras los demás hacen la participación, es en relación a las reflexiones que me generó también esta exposición, y es en un momento dado cuando se hacía, o sea, el tiempo pasado, las experiencias de los experimentos se hacían directamente, o sea, se hacían en los laboratorios, se tenían muy situados como los grupos, si eran grupos humanos con los que se iba a trabajar, como que estaba precisamente esa idea de que aparte estaban los que trabajaban la ciencia y que cuando ya obtenían unos resultados en sus ensayos, en sus pruebas, los podían poner de alguna manera al servicio de una población más amplia. Esta lectura o este documento lo que me ha generado como reflexión o como pensamiento es que esa separación entre el mundo de la investigación y de la práctica científica ya no está separado de la vida cotidiana o de la vida que tienen en este sistema globalizado los estados, las tomas de decisión, como lo estabas diciendo hace un momento. ¿En qué sentido? Pensemos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en este preciso momento con el tema de las guerras en los diferentes sectores del planeta, y por no ir muy lejos, el caso concreto en Colombia, donde el tema de la apropiación por un territorio, por poder tener dominio y control sobre ciertos, digamos, recursos, eso está conectado ya no en condiciones geográficas solo por países, sino que converge con espacios geográficos que a veces vincula a varios países. Hablemos el caso del problema amazónico, ¿no? Entonces no es un problema solo colombiano, sino un problema que como guerra o como viéndolo en esa experiencia que estoy comentando como si se trataran de experimentos, estamos haciendo que la práctica de investigación científica sea en vivo y en directo, o sea, se haga en contextos directamente donde vincula diferentes niveles. Y esto pensándolo en lo que va sugiriendo la lectura del documento que también mencionó con respecto a la reflexión de Luis Hernando, en esto de un constructivismo en la perspectiva científica y la perspectiva del realismo científico, dado que los experimentos son, ya no son, o sea, las mismas experiencias que estamos teniendo con nuestros experimentos que hacemos con la inteligencia artificial o con las nuevas tecnologías, no es solamente esperar a que tanto funciona, no, si no funciona, sino que directamente el usuario empieza a interactuar con esas tecnologías para hacer sus propias experiencias y tener una inversión. Entonces, pues lo que muestra con esto de las prácticas de una filosofía de la ciencia basada en prácticas y que están situadas, lo que puede también ir mostrando es que los resultados de las investigaciones no tendrían que esperar tanto tiempo como se hizo en una época, sino que sobre esos mismos resultados van haciendo otras experiencias.
Es lo que me lleva a pensar esa interpretación de lo que muestra el texto que hoy nos presentas. Es decir, las velocidades son otras. Sí, claro, tienes razón. Las velocidades son otras y las tramas de relaciones son mucho más complejas de lo que antes se podría suponer. Por supuesto, soy consciente que el conjunto de temas es abrumador eh, y eso que estoy pensando, porque se lo dije a algunos de los profesores, al profesor de la Universidad del Valle, Carlos Rengifo, le dije que seguramente pueden haber vacíos. Lo mismo se lo señalé al profesor Germán Guerrero Pino, al profesor Slava, al profesor Cárdenas, al maestro Eugenio, porque les envié el documento que, que pueden haber algunos vacíos. Por supuesto, esto confinándolo a los esquemas generales de filosofía general de la ciencia, podrían ser los problemas mayores. Pero como les decía, los problemas y temas en filosofía de las ciencias y de la ciencia se pueden multiplicar a decenas o cientos de miles de problemas por campos específicos si lo ubicamos justamente como conocimiento ubicado o situado de problemas específicos de filosofía de la ciencia. Entonces, también entiendo pues, que hoy hay un poco más de silencio con respecto a esto por la amplitud y por la robustez de los temas, ¿no? Sí, y además también como por el impacto. José, ¿vas a intervenir? Sí, lo que pasa es que no he sabido cómo levantar la mano que levantan todos ustedes. Pero tienes la palabra. Yo me había prometido no hablar porque no estoy en las mejores condiciones de voz, pero frente al tema quiero hacer, como siempre, una breve reflexión. No sé si me están escuchando porque ando con los decibeles bastante bajos. Perfectamente. Lo primero que quiero es, pues, agradecerte, Francisco, el documento tan excelente y yo lo leí con muchas expectativas y voy a plantear una que no logro o que quizás logro reiterar o no contestar. Es que vemos en este recorrido que haces sobre cómo ha evolucionado el vínculo entre la ciencia y la filosofía de la ciencia, y vemos que pues hay como una convergencia hacia el pluralismo, la heterogeneidad, como lo reiteraba Luis Fernando hace un momento, tanto en lo ontológico, en lo epistemológico, en lo metodológico, la importancia de los elementos contextuales, sociales dentro de la determinación de la actividad científica. Cuando todos estos factores nuevos aparecen determinando el quehacer filosófico de la ciencia, sigo sin encontrar eh, eh, algo relacionado con la filosofía de las ciencias sociales. Es decir, me da la sensación de que dentro de este recorrido tan grande que haces, uno queda con la sensación de que definitivamente, como alguien lo dijo, y no me acuerdo quién, las ciencias sociales son más o menos como un distractor en todo este tema de las ciencias. Pero sin embargo, cuando hay que buscar un culpable de lo que está pasando en el mundo, basta con conseguir el primer economista que saque la cabeza. Entonces, yo pienso que la ciencia no se hace en el vacío ni en el aire, sino que la ciencia plantea preguntas y busca respuestas a esas preguntas, casi todas ellas relacionadas con una necesidad, un requerimiento de carácter social que satisfacer. O sea, de alguna manera, la ciencia escucha a su entorno y a su entorno responde. Sin embargo, ese entorno es lo social, donde se mueve lo social, lo cultural, y
y no se trata el tema propiamente, es decir, no existe una filosofía de las ciencias sociales. Eh, en concreto, porque me parece que, por ejemplo, hace unas semanas aquí teníamos a un compañero, creo que se conectaba desde Europa, que está tratando el tema de la interacción para la parte artística. Y entonces yo digo, pues todos estos elementos, toda esta riqueza conceptual de conocimiento que tenemos en lo filosófico y en lo científico, y lo social como transversal, pero no de la importancia necesaria para que se trate de la misma manera, cuando yo creo que la misma sociedad es la que le va poniendo los parámetros de evolución a las mismas ciencias y al mismo pensamiento filosófico. No sé, bueno, y aprovecho para hacer una pregunta y aguanto coscorrones porque hablo desde mi total desconocimiento, digamos, no total desconocimiento, pero falta de precisión en el conocimiento. Cuando hablábamos de positivismo lógico en el documento, se hablaba, pues bueno, de la verificación y de Popper con la falsación, como siempre lo hemos conocido. Yo a Popper lo he trabajado en algunos temas referentes a lo económico, pero no exactamente en el tema del tema de la falsación. Mi pregunta, y acláramelo por favor, compañeros, cuando yo hablo, o cuando Popper habla de falsación y lo pongo frente a la verificación, estoy hablando de lo mismo, pero con signo negativo. No, bueno, son varias cosas, entonces empecemos por lo de Popper y después pasamos a lo de la filosofía de las ciencias sociales. No, acontece lo siguiente, el planteamiento de Popper, que fue hecho hacia finales de 1934 y publicación de 1935, en la obra que se conoce como La lógica de la investigación científica en español, Popper plantea que es equívoco lo que planteó el Círculo de Viena y su filosofía del positivismo lógico de dar el criterio de cientificidad a, a la inducción científica y a el criterio de verificabilidad o verificación. Porque el criterio de verificación consiste en que se pone a prueba una teoría y a través de experimentos se va justamente, valga la redundancia, verificando que los datos que dice la teoría ocurren en los hechos, efectivamente en la prueba empírica estos suceden. Pero acontece lo siguiente, las pruebas empíricas son finitas. Es decir, tienen una cuantificación. 1, 2, 3, 4, 5, puede llegar a 1 millón, 10 millones, 15 millones. El punto es que dentro del positivismo lógico se tenía la pretensión de que las teorías científicas tenían un carácter universal, como un enunciado universal que explicaría todo tipo de fenómenos de la naturaleza del contenido de la teoría. Entonces, en ese sentido, era imposible obtener el criterio de universalidad para un enunciado a partir del principio de verificabilidad, porque siempre habría un n+1 donde no se hubiese todavía hecho la prueba y que podría salir esa prueba negativa, no verificable con respecto a lo que diría la teoría. Por lo tanto, la verificabilidad generaba todo un problema y para eso entonces se produjo otro principio que en Popper se consideró como el principio de la falsabilidad, que parte de un modelo de la lógica matemática, de una de las leyes de la lógica matemática que se llama el modus tollendo tollens, que consiste en lo siguiente, que una teoría ya no se va a verificar, sino que lo que se va a buscar en la teoría es encontrar justamente su negación, encontrar siquiera un solo ejemplo en el cual lo que dice la teoría no se cumple. Esto está basado en el principio del enunciado siguiente a nivel silogístico. Si P, que es una teoría, entonces Q, es decir, explica Q, que es un hecho específico que está contenido en la teoría,
Y resulta que empezamos a buscar a través de múltiples pruebas, pruebas cruciales, un solo caso en los cuales Q no se cumpla. Eso es lo que tenemos que buscar para después concluir que efectivamente P no explica Q, porque hay al menos un caso en el cual esta no se explica. Entonces sería, si P, entonces Q, y encontramos un no Q, por lo tanto no P, y que ese debería ser el criterio para mantener la validez de una teoría científica. En el caso de que no se encontrara ningún elemento Q que negara la teoría, se podría decir que hasta el momento hechas las pruebas, la teoría P explica los hechos Q, pero nunca diría que es la verdad universal con respecto a la explicación de los hechos Q. Ese es el planteamiento popperiano, que es, por supuesto, distinto al principio de verificabilidad que defendían los miembros del Círculo de Viena del positivismo lógico. Por supuesto, hubo unas variaciones posteriormente en el positivismo lógico que pasó de la verificación a la comprobación y a la corroboración. Pero eso es parte de la historia de la filosofía de la ciencia que aquí dentro del canal la hemos tocado anteriormente. Eso en relación con el principio de la falsación. Ahora bien, en relación con las ciencias, la filosofía de las ciencias sociales, cabe entender que la explicación del día de hoy se refiere a la filosofía general de la ciencia. Lo que acontece es que existe el concepto de filosofía general de la ciencia, que fue derivado de la concepción analítica que se originó en el positivismo lógico y que ha continuado, y que se analiza la ciencia como teoría general del conocimiento científico. Y existe la versión de las filosofías de las ciencias, la versión europea en el sentido de centroeuropea, alemana y francesa, donde se puede hablar de las filosofías de las ciencias. Las teorías de las ciencias, que sería el concepto alemán, y las filosofías de las ciencias, también conocidas como epistemologías regionales o filosofía de las ciencias regionales. En el caso de la filosofía de las ciencias sociales, sigue siendo un ámbito muy difuso, porque ¿cuáles son las ciencias sociales? Entonces, las ciencias sociales son la sociología, sí, correcto, el derecho, por ejemplo, la psicología social, por ejemplo, la lingüística social. Entonces, el concepto de filosofía de las ciencias sociales sigue siendo también difuso. Y por eso viene la otra concepción son las filosofías de las ciencias específicas. Entonces, filosofía de la ciencia de la sociología, filosofía de la ciencia de la psicología, filosofía de la ciencia de la lingüística, filosofía de la ciencia de la política, filosofía de la ciencia de qué otro, de la lingüística, creo que ya lo señalé, o de la psicología, etcétera. Pero ya son filosofías de las ciencias muy particulares. Entonces, hablar de la filosofía de las ciencias sociales es el viejo cuño que se tuvo en las 5 o 6 primeras décadas del siglo XX. Hoy podríamos mirar cuál es el estado de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, en la sociología. Y pues me voy a poner a indagar para presentar eso. Y lo mismo la filosofía de la ciencia de la economía, porque la economía también es considerada una ciencia social. Entonces, habría que mirar filosofía de la ciencia de la economía, filosofía de la ciencia de la sociología, filosofía de la ciencia de la historia, filosofía de la ciencia de la psicología. Esa es la distinción. Aquí, en este campo, es el panorama general de la filosofía de la ciencia general en el año 2025. Creo que esa es la mejor explicación para que se pueda entender. Y claro, tener un dominio total sobre las distintas filosofías de las ciencias, pues eso es un asunto enciclopédico. Por eso es que existe la famosa enciclopedia de la filosofía de la Universidad de Stanford. Listo, José.
¿Quién? ¿Hernando? Sí, ¿Hernando? Hernando. Sí, bueno, perdón, ahí de pronto no me he salido, de pronto ahí los otros compañeros intervengan. No, una pregunta para, para Luis Francisco y Astrid. Cuando yo leo este texto y los textos distintos que propone a veces Luis Francisco, a mí me llama mucho la atención conocer, no lo he hecho, la postura de Latour, la filosofía de Latour, su contribución me parece muy interesante, siempre me ha marcado mucho. Y la pregunta es esto: cuando yo estaba haciendo mi especulación, tratar de juntar el constructivismo social y el realismo científico en la perspectiva pues de la agroecología para aterrizar mi reflexión, pensé también en Latour, y esta es la pregunta. ¿Es muy forzado hablar de actantes no humanos, poner la naturaleza, el medio natural como un actante no humano? No, me parece que dentro de una perspectiva, por ejemplo, ya sea de Karen Barad o de Latour o de Bulgar, por ejemplo, las semillas de papa, las semillas de trigo, o ya la plantación donde ya se ha hecho la siembra y ha crecido, es un actante. Es un actante que genera una influencia sobre otros actores. Por ejemplo, el mantenimiento del cultivo. Y esto implica que, entonces, ¿cómo van a hacer el uso de fungicidas o plaguicidas, el asunto del agua, el asunto de los riegos, etcétera, etcétera? Claro, indudablemente, el cultivo, el conjunto del cultivo, el conjunto de plantas es un actante, indudablemente en esa perspectiva laturiana. Gracias, Francisco. Sí, señor. O si alguno quiere escribirla también en el chat, recuerden que podemos leerlas y sí, porque a veces tienen inconvenientes en la conexión. No, pues no, parece ser que por hoy el asunto es así. No me atrevo a decirle nada a Camilo. No me atrevo a decirle nada a Camilo. No, es que es supremamente amplia, es supremamente frondosa la cantidad de temas y problemas que hay allí, que bueno, pues simplemente se hace la presentación de ese panorama que no es, que intuyo no es exhaustivo. Puede ser que falten cosas, pero traté de hacer lo mejor posible por contener la mayor cantidad de temas y problemas que en las distintas fuentes he podido conseguir. Implica matricularse. A ver. Hazlo tú, Astrid. Sí, ya. Sí, entonces yo creo que podemos dejarlo de este tamaño y vamos a ver si puedo fabricar algo. Me toca estudiar sobre filosofía de la ciencia de la sociología contemporánea. Es un poco como para acercar. Claro que sí. Además, muy útil también. Ahí escribió. Miremos, a ver. Dice Luis Hernando, la crítica, creo que hay consenso. A los metarrelatos o verdades universales implica matricularse en el posmodernismo. Es que creo que el posmodernismo lo que hace justamente es criticar los metarrelatos. El posmodernismo acusa a que en la modernidad, en la época de la modernidad, se intentó construir
teorías generales explicativas de todo, donde, por ejemplo, se acusa a Kant con respecto al problema del conocimiento, se acusa a Hegel con relación a la vinculación de la lógica, de la filosofía y del espíritu objetivo, donde se intentan dar explicaciones universales. Incluso se ha dicho que los metarrelatos generalmente implican la posibilidad de generar actitudes autoritarias y dictatoriales. Entonces, más bien creo que lo que hace las distintas filosofías postmodernas es criticar los metarrelatos y rescatar lo que ellos denominan las narrativas. Las narrativas tienen que ver con discursos específicos de un conocimiento situado sobre cierto tipo de cosas, digamos, reconociendo la pluralidad de posibilidades. Esto genera una inmensa cantidad de elementos que pueden ser muy atrayentes o atractivos para las personas que no quieren hegemonías, pero también genera un problema de un relativismo ontológico y epistémico que pues no sé a dónde nos puede conducir, si a una situación de caos. Eso quería señalar, Luis Hernando. No sé si Astrid quiera decir algo adicional. Pues que específicamente con lo que tú planteas, lo que hace es que también, como dentro de ese sistema están digamos, las organizaciones que jalonan digamos, tanto lo uno como otro, como el otro, como el proyecto centrado en una hegemonía, como los que están jalonando para que no haya esa hegemonía, pero que definitivamente lo que hay un forcejeo es de poder, y ese poder pues se mide por lo económico, y que particularmente para lo que hemos conocido recientemente como las epistemologías del sur, pareciera que tuviera fuerza, pero pues esa es la mirada que se hace desde acá, ¿no? Vamos a ver desde otros espacios geográficos o de otras regiones en cuanto a cuestiones de poder y de control económico, cómo se miden esas fuerzas. Porque nosotros solo estamos viendo aquí un ángulo que defiende mucho todo esto, lo de hacer emprendimientos, hacer una economía basada en una agricultura de equilibrios, pero pues eso durará mientras haya quien le inyecte dinero, mientras haya quien le interese realmente meterle en su inversión. Una vez desaparezcan los inversores, los interesados, pues vamos a ver qué tanto dura ese sueño. Es lo que yo pienso. Muy bien, muy bien. Uy, Camilo, hombre, qué bien. Es que no me quería limitar un poco porque ya me había puesto a pensar por otros lados, pero Astrid empezó a tocar un tema un poco los lados por donde yo iba pensando, y es que tu artículo me hace pensar mucho en que de cierta manera delimitar y llegar a un consenso de cuál es el panorama de la filosofía de la ciencia a nivel teórico y conceptual actualmente es relativamente sencillo y todos tenemos una visión positiva de hacia dónde vamos. Pero el panorama social, político y económico parece un poco más complejo, que era parte, digamos, de lo que tocaba Astrid, y a nivel económico, pues digamos que lo podemos ver en las farmacéuticas, por ejemplo. En una farmacéutica, un medicamento sirve o no sirve, y digamos que tener pluralidades de visión, de es que le sirve a una parte de la sociedad, pero a otra no, eso no es financieramente rentable. Necesitamos que sirva para un grupo significativo, o si no, no nos sirve a nosotros, independiente de que le pueda servir a algunos. Entonces, ese panorama me parece como un poco más complicado e interesante. Pues, obviamente, no digo que le haga falta tu trabajo, porque tu trabajo está enfocado en otra parte, y por eso no había querido hacer esas preguntas, porque creo que lo tuyo va mucho más como por el panorama conceptual y teórico, pero creo que parte de ese panorama también se debería como examinar un poco a la sombra pues de toda esta perspectiva social. Sí, yo hallo mucha razón en lo que dice Camilo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con
la filosofía de la ciencia médica, en la parte, la filosofía de la medicina, en todo lo que tiene que ver con la terapéutica. La terapéutica va a conectar la filosofía de la medicina con la tecnociencia de la medicina, y que es una tecnociencia que también es geoestratégica. ¿Por qué razón? Porque el mundo está dividido en ámbitos en los cuales hay producción de elementos terapéuticos para los países más desarrollados, elementos terapéuticos para países de mediano desarrollo y elementos terapéuticos para países que están emergiendo y los más subdesarrollados. Y se ha perfectamente, se ha probado, y hay múltiples demandas que se han hecho de cómo las farmacéuticas con sus laboratorios han hecho pruebas que son de carácter científico, donde los sujetos de laboratorio son poblaciones enteras, por ejemplo, de África, incluso de América Latina, con relación a cierto tipo de medicamentos que organizaciones como la FDA de los Estados Unidos siempre han prohibido. Sea esto en términos de analgésicos, sea en términos de anticancerígenos, o sean de cualquier otro elemento que sea de carácter terapéutico y que se ponen a prueba en poblaciones donde se hacen las mediciones de los niveles de mortalidad de los pacientes que utilicen esos medicamentos y ver cómo se pueden hacer variaciones, incluidas los pinchazos, que aquí no vamos a decir la palabra porque si no nos censuran el video, los pinchazos para distintas enfermedades, donde también se hacen ese tipo de pruebas. Camilo, tienes toda la razón, hermano. Es supremamente complejo, y entonces esto de la tecnociencia geoestratégica que se da a nivel global, como lo examiné en mi momento, se da también en la filosofía de la ciencia de la medicina, como una tecnociencia geoestratégica en el campo de la salud. De igual forma también en el campo de la sustentabilidad alimentaria, porque precisamente eso es lo que lo que hace esos focos de la guerra que tenemos hoy en día, que vemos. Y entonces sabemos que vienen no solamente por conseguir el alimento natural que hemos conocido, sino porque también se produce genéticamente, también porque se obliga o se presiona a ciertas poblaciones, como lo que hemos visto geográficamente, para que no reciban alimentos y a ver qué van a hacer los gobernantes. Y pueden llevar los alimentos hasta allá y les dicen, no, simplemente los militares son los que van a tomar las decisiones a quienes sí y a quienes no se les da. Entonces, es una manera de mostrarle al mundo quién es el que está tomando las decisiones para hacer quiénes pueden comer y quiénes no, habiendo con qué. Muy bien, yo creo que hay suficiente ilustración, Astrid, y ya hemos llegado como a los límites, a menos que haya alguna última intervención. No, parece ser que no. Sí, no. Bueno, entonces nos preparamos más bien para la próxima lectura y nuestra propia temática tan interesante que siempre resulta. Bien, un saludo para todas y para todos. Mil gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias para todos. Buenas noches.